bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de la Hora de la Once Huacha en este Día Nacional de los Pueblos Indígenas. El día de hoy nos acompaña Aurora Cayo, que nos acompaña desde Huara, además desde el norte. Aurora es una sabia aymara y yatiri, además de gran cocinera tradicional que nos ha acompañado también en otros capítulos, así que bienvenida Aurora a este capítulo de la Hora de la Once Huacha. Está con nosotros también Osvaldo Cádiz, folclorista e investigador de la cultura tradicional, director académico de la Academia Nacional de la Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, y también está con nosotros Claudio Millacura Salas, doctor en etnohistoria, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y coordinador académico de la Cátedra Indígena de la misma Casa de Estudios. Le agradecemos además particularmente a Claudia que nos acompaña el día de hoy, y por eso también este es un capítulo que lo hacemos con mucho cariño, porque se cumple un año desde el inicio de la Hora de la Once Huacha, y justamente fue con Claudio Millacura con quien tuvimos la primera conversación a propósito también del Huetripantu, de los solsticios, etcétera. Así que por eso estamos muy contentas de poder hacer este especial en este recién promulgado Día Nacional de los Pueblos Indígenas, y también que nos acompañe nuestra querida Aurora y Osvaldo para poder conversar, bueno, de Huetripantu, de este día y de lo que significa. Así que bienvenidos a todos y todas, y también como siempre a Fernanda y a Sonia en este especial de la Hora de la Once Huacha. Muy bien, muchas gracias Alejandra, y bueno, bienvenidos a Claudio, la Aurora, Osvaldo. Realmente para nosotras, como decía la Alejandra, hoy día es un día muy emotivo, porque se cumple este año, digamos, de nuestra Hora de la Once Huacha, y justo coincide, ¿no?, con los solsticios, coincide con la celebración de los pueblos indígenas, así que estamos muy contentas. Y bueno, para partir, yo quisiera hacerles una pregunta a los tres, ¿ya?, que tiene que ver justamente con esto de cómo recuerdan ustedes, ya antes de que se hablara, que fuera público, esto del solsticio, de las celebraciones, ya que hacían el mundo indígena o el mundo campesino, ¿cómo vivieron ustedes, cada uno de ustedes, cómo vivieron, digamos, antes ya de que esto tuviera una imagen pública, llamémosle así? Osvaldo, ¿podrías contarnos tu experiencia? Mira, antes que nada agradecer que me hayas invitado a tomar estas onces tan entretenidas, que lo va a hacer también la otra vez que estuve con ustedes. Tú sabes que yo nací en Colchagua, en San Fernando. Por lo tanto, es una zona llena de tradiciones. Pero vine a tomar conciencia de aquello cuando llego a Santiago a estudiar y empiezo a ser alumno de Margot. Que ella me indica, observe esto otro. ¿Por qué? Primero, porque yo veía que para la noche de San Juan, en mi familia, mis amigos, se preparaban comidas especiales, como era el estofado, como eran las sopaipillas, y se nos metía mucho susto que no teníamos que ir a la higuera solos, excepto si queríamos ir a aprender a tocar guitarra, por ejemplo, que no saliéramos a la calle tampoco solo, por lo mismo, porque podía pasar un caballero con un diente de oro, con una espuela, todo vestido de negro, a caballo, con un caballo que la cola brillaba como que fuera de plata, y que te iba a invitar para llevarte a Lanca, uno quizás dónde, ya a remoler sería probablemente. Entonces, todo aquello te hacía crear un mundo mágico, misterioso, en cierto aspecto de terror, ya en cierto modo. Y empezaban a contarse cosas alrededor de los braseros, que eso era lo más importante. Lo que se contaba que le había sucedido a una niña, lo que le contaba que le había pasado a otro señor, etcétera, que se había hecho rico de la noche a la mañana, por ejemplo. ¿Te fijas? Y cosas bien entretenidas, por ejemplo, los compañeros que eran chicos les decían que se amarraran esa noche y se colgaran de una viga y que iban a crecer. La idea, fíjate la idea. Lo otro, en ciertas partes las sopaipillas, sobre todo hacia la costa, se hacían en forma de triángulo, no redondas.
sí, sí. Y al averiguar por qué decían que era, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Mira la idea que habían. Ajá. Ya se tomaba vino navegado, pero a los cabros chicos no nos daban vino navegado, nosotros lo sacábamos, que es distinto. Nos arreglábamos de alguna manera. Y lo más impresionante, yo oía a mi padre azotar los árboles. Cuando había un árbol que era añero, que se llama, que nos daba mucho fruto un año, se le guasqueaba fuertemente y se le retaba en voz alta. ¿Ya? Con el paso de los años, después encontré que en otros lados, al lado del árbol, se colocaba una persona que personificaba el árbol. Y se quejaba como que fuera el árbol cuando le estaban pegando al árbol, guasqueándolo. Y decía, no, se me voy a portar bien, voy a dar muchos frutos el año que viene. Fíjate qué cosa más maravillosa es de la personificación del árbol en una persona que lo representaba. Y las pruebas, las pruebas de la papa, de la tinta, de la niña que nos gustaba, los nombres de las niñas, debajo de los porotos que se sembraban para ver cuál brotaba más, todo aquello. Entonces era una noche que se esperaba con mucha anticipación. ¿Ya? El agua estaba bendita esa noche, sobre todo el agua que había quedado en las pozas, porque acuérdate que antes llovía, entonces estaba siempre ahí. Mi calle era una calle de piedra de huevillo y mucha tierra, el patio de mi casa igual, entonces se aposaba el agua y esa agua se guardaba y las señoritas se limpiaban la cara con el agua para tener un cutis lozano, terso. Podría estar hablando toda la noche, porque las otras pruebas, que son más divertidas, no te las voy a contar todavía. Ya, todavía no. No. Y tú, Aurora, cuéntanos, ¿cómo era? ¿Cómo era antes? Bueno, que yo recuerde desde mi niñez en la comunidad, donde los niños casi no participábamos de las cosas de los grandes, cuando eran ceremonias de grandes. Yo recuerdo a mi abuela preparaba este día, habían dos festividades. Una tiene que ver con el sincretismo católico y la otra tiene que ver con la ceremonia realmente de nuestro Tata Inti y nuestro Padre Sol. Mi abuela, por lo general como mujer, ella preparaba las flores, los dulces, esas cosas, pero era como lo hacía como privado. Se hacía como privado porque en ese tiempo no se podía hacer este tipo de ceremonias. Cuando ya llega la civilización arriba, entonces no se puede, lo hacen casi ya no comunitario, sino que privado. Pero creo que ya más antes ya se estaba perdiendo mismo en hacer y cada uno lo hacía como individual. Solamente habían dos personas mayores que decían que que las que hacían realmente tenían que hacer estos tipos de ceremonias. Pero también en la noche está siempre la parte del sincretismo que digo yo, que esto de hacer tirar el estaño para sacar la suerte, verse la suerte, ir a la higuera, todo lo que tiene que ver ya más como del sincretismo, esto de la noche de San Juan, que no salgas porque te vas a encontrar, igual como dice ahí el hermano Osvaldo, que te vas a encontrar con el caballo que va galopando, que ese es el espíritu del Tata Hachura, así cosas decían que iban galopando, que te va ahí todo a esconderse, los niños no pueden ver nada de eso, entonces lo echaban a acostar temprano, si a uno de esta hora ya estábamos todos acostados, ya los niños por lo general, entonces nosotros no participábamos, pero sí veíamos esa preparación que se hacía, el de sacar la suerte, esto, y el otro de asentar la chulla para la festividad de San Juan. La víspera, el día antes por ejemplo, del 22,
que diga el 22 ya se asienta la chulla. La víspera, al otro día de la mañana ya está sentada la chulla, y son 3 días, como se puede decir. Partimos el 22, el 23, que es víspera, ya está todo, y en la noche de San Juan. Pero, como le digo yo, mi abuela partía antes, partía como el 21, el 19 empezaba a preparar comida, cosas, semillas. Ella ya empezaba como a limpiar la primera parte de una era que donde era la chacra principal, porque todas las ceremonias las hacía ella ahí. Entonces, yo recuerdo eso porque ella preparaba eso. Entonces, la comunidad en sí ya todo partía antes, todo lo que tenga que ver con la parte ancestral se hacía antes que llegara el sacerdote, antes que realmente para celebrar la noche de San Juan. ¿Ah? Entonces no había, era como más privado. Esto ha repercutido del Machacmara, del Inti Raymi, como decimos ahora, ha sido los últimos años, del año 80 y tanto para acá, que volvemos nuevamente a hablar del Inti Raymi, hablar del Machacmara, del Wilcacuti. Bueno, todos tienen su nombre de acuerdo, pero todo tiene un significado especial, que es el retorno de nuestro Padre Sol, de nuestro Tata Inti, también donde parte el calendario agrícola andino, donde parte el calendario agrícola andino. Entonces, nosotros no tenemos el reloj así a la derecha, como se dice, nosotros es todo lo contrario, a la izquierda. Entonces, vamos por esa parte, vamos entrando nosotros a este periodo ahora, pero porque yo recuerdo, no, desde niñez no hacían esta, como hoy día, a lo mejor en el lado de Bolivia, para allá sí, nunca lo dejaron de hacerlo, pero acá en el norte de Chile sí se dejó de hacer muchas ceremonias, a lo mejor los mayores, la familia, en privado, muy en privado que se llegó a hacer. Por eso digo, a través de la creación de la ley indígena del año 80 y tanto, empiezan a resaltar nuevamente hoy día lo que es el Wilcacuti o el Inti Raymi, Machacamara, Año Nuevo Andino, dicen también Año Nuevo Amazónico Andino. Entonces hay diferentes formas en que uno puede expresar el sentimiento y nuestra deidad, a nuestra gran deidad que es nuestro Padre Sol. Ajá, ajá, eso. Y Claudio, ¿cómo fue cuando tú eras chico? ¿Qué escuchabas? O, ¿cómo era? Bueno, mi infancia fue en Santiago Centro, entonces las primeras referencias de estas fiestas tenían que ver con la celebración de San Juan, porque mi papá tenía muchos amigos Juanes, porque además Juan era un nombre muy popular, por lo menos, no sé, en el barrio donde yo crecí, ahí, Avenida Mata, Centeno. Entonces, esta fiesta siempre estaba relacionada con los santos, Juan y Guillermo, y después Pablo. Entonces, tengo la memoria de que eran una semana donde había muchas fiestas, en mi casa o en otras casas de vecinos. Y obviamente la gente se preparaba con tiempo en función de preparar tragos, o sea, no tan sofisticado como lo que hoy día uno puede ver va a un supermercado y compra un trago. En esa época se había que prepararlo todo. Entonces, desde los ponches hasta los aguardientes y las mezclas, todas se preparaban en las casas. Entonces, mirando desde ahora hacia atrás, me doy cuenta que había una cosa un poco intermedia entre esto de lo urbano y esto de lo rural también, porque junto con esas celebraciones, Juan, Pablo y Guillermo, que eran fiestas que duraban toda la noche, a pesar del toque de queda y todo eso, porque estoy hablando de la época de la dictadura militar, donde había toque de queda, entonces la gente tenía la excusa de quedarse, entonces la fiesta duraba toda la noche, y era mucha cumbia, mucho tango que se escuchaba con tocadiscos, porque la radio dejaba de funcionar temprano.
y después quedaba una pura radio, que era la radio Coronó, que quedaba la hora. Entonces quedaba la radio funcionando para saber la hora, pero la música era directamente en disco, entonces un tema se podía escuchar 4 o 5 veces en la noche, porque tampoco había muchos discos. Entonces, y llegaba un momento cuando ya la gente se aburría de escuchar los discos, que empezaban a cantar ellos mismos. Entonces, esa era como la imagen. Pero en la medida que voy creciendo, lentamente, otra vez mirando hacia atrás, me voy dando cuenta que empiezo a identificar algunos ritos que eran muy particulares en mi casa, sobre todo por el lado de mi mamá. Y esta era la prueba de las papas, la papa pelada, la papa media pelada y la papa con cáscara. Y a veces esto es difícil de que la gente lo crea, pero cuando a mi mamá le tocaba la papa con cáscara era un drama, realmente era muy complejo, porque si mal no recuerdo eso significaba que el año era muy complejo, debe ser muy difícil. Entonces, y de verdad era un drama, o sea, era porque, o sea, desde ahí que mi mamá empezaba a preparar, a hacer conservas, mermelada, a congelar todas las cosas que podía, una serie de cosas. En cambio, cuando salía la papa sin cáscara, ya se relajaba un poco más, no había necesidad de guardar tanta comida y tanto alimento. Y esa era la parte con mi mamá. Pero sin darme cuenta yo, mi papá me empieza a introducir en la celebración de Huichipanto a partir del baño. O sea, tengo conciencia de eso, de que me tenía que bañar. Y ojalá el agua debería estar fría. O sea, no entendía mucho, digo, por qué, pero tenía que estar fría. ¿Sí? Entonces, perdón, a lo mejor me voy a detener en algunas banalidades, pero creo que son como para contextualizar un poco la historia. Vivíamos en una casa muy antigua ahí en Santiago, en Santiago Centro, ahí en Centeno, con Avenida Mata. Entonces, el baño, la ducha del baño, era una ducha que usaba alcohol de quemar. Sí. Entonces, mi mamá, mi papá ponía una cantidad de alcohol, y la medida de alcohol era un envase de un desodorante que se llamaba Dolly Pen, creo. Me lo tengo guardado, ¿sí? Porque era un envase de cristal, y eso era como era casi un vaso, pero nadie iba a usar un vaso para poner alcohol de quemar, porque se podía confundir con los otros alcoholes. Entonces, la medida para la ducha era este envase de Dolly Pen. Entonces yo veía que ponían el alcohol, que era un color entre rosado y violeta, ¿no? Y ponían en una cosa ahí al lado de la llave, y lo prendían y comenzaba a calentarse. Entonces después el agua que pasaba por ahí salía caliente. Esa era como la ducha de agua caliente. O sea, los califos y ese tipo de cosas, si habían en Santiago, me imagino que eran en otros sectores de la ciudad, pero en este era muy habitual, ¿sí? Entonces era todo una complejidad, porque si uno se bañaba, y los niños habitualmente no somos muy tranquilos cuando uno se baña, si uno golpeaba la ducha, se caían gotas de alcohol caliente. Entonces había que bañarse muy, claro, así como tieso. Terrorizado, sí. Sí, porque si no caía esto que venía de arriba. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque en San Juan eso no pasaba. Uno se bañaba, ¿no? Sí, entonces todo ese ritual, todo ese ritual que había que hacerlo antes, ese día no. ¿Sí? Y uno se bañaba. Y después, ya más grande, comencé a entender la importancia del baño, y a través de la historia, porque después, cuando ya
voy a estudiar a la Universidad de la Frontera, me voy a vivir con mi familia en Licanco, en Temuco, y claro, ya ahí la fiesta tiene otra connotación, pero al igual que como dice Aurora, era una fiesta muy familiar, o sea, muy privada, o sea, no era de salir afuera, no era de la festividad que hoy día conocemos, sino que era una fiesta que comenzaba muy temprano, que comenzaba con los baños. Ahora, cerca de la casa y de la familia de Millocura había un pozo que hoy día no se utiliza porque ahora hay agua potable, pero ahí todos llegábamos a bañarnos muy temprano y después del baño, bueno, volvíamos a tomar un desayuno con tortillas de rescoldo, pan con chicharrón o las típicas sopaipillas mapuche, que en esa época no eran ni mapuche ni chilena, eran sopaipillas nada más. De repente, ahora se llaman sopaipillas mapuche porque no tienen zapallo. Entonces claro, uno de repente ve discusiones por Twitter o por Instagram de que las sopaipillas tienen que tener o no tienen que tener zapallo. Entonces yo decía, para mí las sopaipillas siempre fueron sin zapallo y frita, entonces eran grandes y todas esas cosas, entonces son muy extraños. Y después el almuerzo era la típica cazuela también abundante, y después en la noche de la cazuela que sobraba, se hacía un recalentado y se volvía a hacer un caldo, ya donde aparecían algunas masas. No eran como pantruca, pero sí eran unas masas. O a lo mejor, no sé, tengo la imagen que a lo mejor eran como pantruca y a lo mejor eran fideos tan malos que se deshacían, ¿sí? Entonces quedaban ahí como pantruca, porque antes las pastas no eran muy buenas, entonces las echaba, las recalentaba y se deshacían. Entonces, con harta papa, con harto un tipo de poroto, un tipo de poroto que no he visto mucho últimamente, que es un poroto un poco más claro que el poroto tórtola que habitualmente se utiliza para hacer los porotos con rienda. Yo no sé si era un poroto que cultivaban ahí en la casa, pero es como un poroto a medio camino entre el poroto granado y el poroto tórtola, ¿sí? Y yo lo tengo bien identificado porque a veces me parecía, no era negro, porque nunca fue negro ese poroto, pero era un poroto más oscuro que los otros. Entonces siempre que aparecía ese poroto yo sabía que ese no era el poroto de los porotos con rienda, sino que era un poroto distinto, que era el poroto de los caldos y los consomés que venían en la noche. Y no he vuelto a ver, y tampoco he vuelto a tomar esos caldos con ese tipo de poroto, no sé por qué, pero esa es como mi idea, ¿sí? Y después a mi papá le preguntaba por esta fiesta, y a mi papá le costaba un poco enchufarse, lo voy a decir bien coloquialmente, porque más que Huachipantu, en la lógica de Santiago y en la lógica de lo central, mi papá como que asumía que era más importante la fiesta de la Cruz de Mayo, que era anterior, ¿sí? Entonces siempre me decía, ¿estaba seguro que la de junio y no era la fiesta de mayo? Y le decía, no, la fiesta de Huachipantu. Y me decía, oh, como que él nunca internalizó bien o particularizó de que Huachipantu era una fiesta en particular distinta y que no tenía esta otra lógica que tiene que ver un poco con la iglesia y con los rituales que tienen que ver con la agricultura. Muchas gracias. Yo ahora le quiero hacer una pregunta a Aurora. Y queríamos saber, Aurora, ¿cómo se celebra hoy el solsticio de invierno en la comunidad aymara? Y especialmente queremos saber cómo tú lo celebras, ya que eres yatiri, y que tuvimos ya hace un tiempo una conversación y una once especial contigo y nos contaste muchas cosas. Entonces, nos gustaría saber más en profundidad cómo vives esto hoy, tú como yatiri, como comunidad aymara.
Bueno, como comunidad aymara, como pueblo originario aymara, quechua, estamos preparándonos ya para hacer el despacho de nuestro Padre Sol, porque estos son días previos, no es de hoy día, sino que esto partió ya, harán unos 6 días para mí en preparación, y ha sido en preparación de alimentos. Este año se me ha hecho en preparación de alimentos. El año pasado fue recibir niños. Este año se me ha hecho en preparar alimentos. He estado todos estos días preparando alimentos, pero no porque yo los tenga que preparar o porque tengo risita. Bueno, fue ahora porque vinieron del patrimonio, había que preparar alimentos y preparé diferentes tipos de alimentos que a lo mejor de repente no los había preparado y encontré todos los productos, no sé cómo, encontré productos que ya estaban desaparecidos. Y llegaron inclusive gente a poner, cuando ya estábamos para empezar la actividad, a poner los productos en la mesa las mismas personas que llegaron de los pueblos. 2 personas que llegaron de un pueblo, llegaron y ellas pusieron en esa mesa que yo había preparado para la grabación, pero más que todo eso no era, sino que fue se relacionó todo, ¿ah? Con la grabación que iban a hacer más lo que tenía, porque es parte del trabajo que uno tiene que continuar. Y esta vez se dieron de hacer alimentos. De esta vez se integró estas señoras que vinieron a dejar a la mesa, lo pusieron ella misma en la mesa donde yo tenía todos los productos. Entonces, con alegría, todo. Entonces me di cuenta que era otro significado, ya venía ya. El año pasado fue el contacto a pesar de la pandemia, todo, fue contacto con muchos niños que nacieron en esa fecha. Entonces, saber que estaban ahí, todo, entonces fue, a pesar de la pandemia, porque la pandemia la estaba en Iquique, ahora estoy en el espacio más libre, más contacto con la naturaleza, todo así, y todos los días, y terminar esa ceremonia ese día con todo en el cementerio donde fui a agradecer a mi madre, agradecerle esto, porque era parte de mi vida, agradecerlo y sentir que el Tata Hachura estaba tan cerca, mi Tata Hachura, que es mi Michael sagrado de allá de mi pueblo, y verlo que como que estaba cercano a eso, entonces dije yo, ya, el alimento. El alimento, la base principal, el alimento del cuerpo y del espíritu en estos días. Entonces, ha sido como decir, volver a la matriz, vuelta nuevamente a ese territorio y recibir un llamado del quilata o la autoridad mayor de mi comunidad y decirme que, Aurora, tú te sientes orgullosa de ser chapeña. En todos los lados proclamas que eres una gran chapeña. Como chapeña, te quiero tal día en la comunidad porque tú vas a hacer la ceremonia. Nosotros no lo habíamos permitido como mujer, pero tú vas a hacerlo ahora. Te esperamos tal día en la comunidad. Y para mí eso fue una alegría porque por primera vez, o la segunda vez, pero la primera vez se la he hecho bien en privado, mis ceremonias allá, en mi comunidad, y ahora por primera vez lo voy a hacer visible a toda mi comunidad en agradecimiento a eso, la autoridad, el presidente de la comunidad indígena, nosotros somos la autoridad mayor. Para mí es una autoridad porque él resguarda a la comunidad, todo, y él tiene los saberes, eso. Y una persona a veces bien cariñosa y también muchos lo cuentan que es muy reservado, no le gusta que cambien algunas cosas, pero claro, porque él está conservando realmente eso. Entonces, fueron muchas emociones y después sentirme como que mi cuerpo también empezó a tener reacciones pues, de dolores, de pierna, de cabeza, de espalda y todo así como cargando algo. ¿Ah? Como cargando mi espalda. Entonces son reacciones que tienen que ver con estos días que como Yatiri me estoy pasando, pues son reacciones de la madre tierra, sentir porque estoy sintiendo mi cuerpo. Entonces yo me sentí como decaída, me invitaron a otras ceremonias, todo,
pero yo dije que mi cuerpo estaba, como tuve una caída hace poco y fue fuerte la caída, entonces mi cuerpo como que estaba resentido y no quise participar de las actividades, solamente hacerlas acá en privado, dentro de mi familia, dentro de dónde voy a ir en este instante, todavía no lo sé. Estoy en Guara, pero ya saldrá durante la noche, ya se define todo en qué lugar voy a estar. ¿Ah? Pero de acá que tenga que ver alrededor, acá hay muchos lugares sagrados, como el Cerro Unita, como hay otros de estado, donde está el gigante del Tarapacá, que le llaman ahí. Entonces, estoy cerca, no estoy lejos, y también tengo todos los Michael que están acá arriba. Si yo salgo al patio nomás o a la calle, veo todos los Michael de la cordillera, entonces no estoy, pero sí, no lo quise hacer como donde estuviera mucha gente, porque a veces uno dice, va a ser los tan sagrado para que no se por el resguardo sanitario que hay hoy día, porque no todos van con esa mirada, con esa visión que tiene de vamos, porque si fuéramos así estaríamos tan resguardados que podríamos asistir montones de gente, porque habría la máxima protección de los ancestros, de nuestra deidad, y nadie se contaminaría, pero también estamos muy blanqueados eso, entonces llegan inoportunos, no hay con esa preparación que antes había, que era todo un diálogo de días, un diálogo de sentir los mayores, todo, porque así lo fui aprendiendo después con este tiempo, que es un diálogo, entonces, de retroalimentación entre nosotros, de retroalimentación de los mayores, que los jóvenes escuchen. Pero también hay jóvenes que hoy día se dedican, o mayor parte, primero partimos con el trayito y no escuchamos realmente lo que tenemos que escuchar, o ver lo que tenemos que ver. Entonces, ese sentido, hay veces, y lo vi yo, esto, me dije yo, vamos a hacerlo, a lo mejor el Cerro Sagrado, que yo siempre lo hacía, pero después me invitaron, fuimos, pensamos, hablamos con otro hermano, pero dijo, va a llegar mucha gente, dijo Aurora, dijo, mucha gente va a llegar, que mejor, no sé, podemos, y nos van a acusar a nosotros que estamos llamando, puede haber algún contagio más, porque no todos van a llegar con esa, porque podrían de ahí salir sanos a lo mejor, de ese lugar sagrado donde lo vamos a reencontrar, donde recibir la energía, pero no, pues a lo mejor de repente, entonces vimos, yo también vi que era medio complicado, entonces dije no, pero no es porque uno no lo quiera de voluntad, sino que también hay que ver, hay que resguardar, por eso a veces nosotros los yatirios los llamamos a que no solamente esté la persona, sino que de cuerpo y alma presente, y realmente sentir esa energía, sentir esa vitalidad, no levantar las manos para decir el Padre Sol, levantando y listo, y estamos todos, y quedamos todos bien sanados para el próximo año, sino que es un cambio de vida, un cambio de transformación, de recibir realmente esta energía de nuestro Padre Sol, de nuestros ancestros, porque en ese instante no solamente llega el Padre Sol, están los ancestros, están toda una conexión. Entonces, claro, es decir, con alegría y con mucha humildad, porque uno prácticamente llega a ese lugar sagrado, por lo menos de mi parte, si yo llego a ese lugar sagrado, es darle primero el beso, me agacho, doy el beso a la Madre Tierra, y en ese instante es el lugar sagrado donde voy a consagrar recién. Entonces la preparación viene antes, las mesas vienen antes, todos con lo que uno pueda tener. Si no hay una mesa, porque a nosotros mesa le llamamos, son pastillaje, son coa, incienso, copal, nueces y hartas cosas que nosotros armamos, esa mesa de mucha dulzura, pero esas mesas, mayor parte, vienen del lado de Bolivia. Acá en Chile no hay quien las prepare, son pastillajes hechos con figuras, con muchas figuras, y hay mesas de colores y hay mesas blancas. Entonces, y ahí nosotros le agregamos serpentina, flores, frutas, de lo que nosotros tengamos en el territorio, semillas, depende de cómo uno lo sienta dentro de esa mesa, y consagramos, chayamos con alcohol, con hoja de coca, con vino, que se prepara especialmente para estas ocasiones, pero que también vienen de otros lados. El territorio aymara,
porque no tiene frontera, pero sí está en otro país, la mayor parte de las cosas que nosotros podamos tener, que necesitamos tener esas cosas, porque también no nos hemos preocupado de aprender esas cosas y hacerlo acá, nosotros mismos con los mismos elementos a lo mejor, pero yo creo que el que prepara una mesa con las cosas que tiene en su casa, pero si lo prepara con amor, con ternura, va a ser bien recibido igual. Sino que tiene que ponerse el espíritu de la persona para sentirse como yo quiero a esto, quiero que vuelva a mis raíces, y también ahora más que todo en este tiempo también despachar, ayudar, pedir que se vaya, así como se está yendo el sol ahora en este instante, pedir que se vaya, que se lleve el hermano sol, se lleve esta peste, se lleve lo malo, las malas energías, lo que esté pasando y llegue esta nueva renovación para nosotros como pueblos originarios y para la humanidad, no solamente para los pueblos originarios, sino que para la humanidad, esta transformación, y sobre todo aquí estamos viviendo un proceso de reconocimiento de los pueblos originarios, sentir hoy día que estamos celebrando, que tenemos un día para nosotros, era incansable hace unos años atrás, pero también tiene que ver de la propuesta nuestra, qué es lo que nosotros queremos que no nos impongan. Por ejemplo, declararon el día 24 ahora como Día de los Pueblos Originarios, por ser día lunes lo cambiaron para el lunes, favorecieron a los aymaras, pero también del otro, los hermanos mapuche tampoco están muy contentos con que lo trasladaran. Entonces, no queremos que sean fechas movibles, si nosotros vamos a tomar, los constituyentes a tomar, porque queremos que sean así, desde la base de que se respeten ese día, no nos cambien por un día lunes para estas cosas, porque no es el tiempo, no es así. Entonces, en este día, en estos días, hoy día y mañana, ese es el deseo. Ese es el deseo de un nuevo despertar, de esta nueva luz que nos vuelva a renovar, que nos vuelva a iluminar más a estas abuelas y abuelos que están resucitando, despertando en cada uno de los herederos de los pueblos originarios que estamos acá. Entonces, ese es el máximo esplendor que podamos tener hoy día, el máximo de poderlo recibir mañana. Vamos a ir a los cerros, vamos a hacer la ceremonia sagrada, llamando a nuestro Tata Inti. Ahora hay que despacharlo, ya está oscureciendo y uno le dice, ya, padre, uno despacha con cariño y amor. Entonces, eso es más o menos lo que yo como Yatiri lo estoy viviendo, como lo estoy sintiendo. Y eso no estoy sola, estamos conectados en una red universal. Y eso yo creo que a muchos hermanos les es poco creíble lo que nosotros vivimos como Yatiri, como seres espirituales o seres que estamos dispuestos a ayudar. No todos lo entienden, porque también tenemos la pugna del sincretismo, de la iglesia, dicen, bueno, hay que como por ejemplo me llamaron para el 24 y hay que celebrar San Juan, entonces es ahí donde se generan estos roces, y ahí está la música, está la danza, está la comida, después de haber ofrendado todo, al otro día ya vamos haciendo esta tapi de transmitir, yo llevo calapurca, yo llevo otro, y así compartimos, es un compartir de hermandad, cada producto que llevamos, y la música y la danza que está ahí, la música de los sicuri, la música de los espíritus ancestrales, que es el tiempo ahora en que se toca los sicuri. Entonces, ese es el llamado que hace a través de ese sonido, de los sicuri. Entonces, eso es lo que vamos viendo, vamos sintiendo en este tiempo de armonía y equilibrio. Gracias, Aurora. Muchas gracias. Sí, gracias, Aurora, por contarnos también tu experiencia. Y queríamos preguntarle a Claudio, bueno, ¿qué pasa hoy en el mundo mapuche urbano, sobre todo, que es donde tú estás, digamos, esta celebración del Huetripantu? ¿Qué sentidos ha tomado? A propósito también, aprovechando que Aurora lo retomó, de este Día Nacional de los Pueblos Originarios. Entonces, ¿cómo lo ves tú hoy, esas transformaciones, a propósito de lo que nos contabas, de tu propia experiencia ya hace un par de años atrás? Sí, durante esta semana, no sé, sin buscarlo,
parece que me estoy convirtiendo en un especialista de Huayllipantú. Mucha gente Hace un me tiempo llega, sí, me llega a consultar. Entonces, hemos tenido tiempo como para conversar con diferentes personas y creo que hay una parte de este relato que no ha sido todo lo suficientemente contado, y es que las diferencias que hoy día podemos ver respecto a las celebraciones de Huayllipantú en lo rural frente a lo urbano tiene que ver con la forma en que la mayoría de los chilenos comienza a conocer esta festividad, y es a través de la inclusión de esta celebración en el calendario escolar. O sea, luego de la celebración del quinto centenario, rápidamente hubieron intentos que se materializan el año 97, 98, o un poco antes, no tengo que ser exacto en la fecha, pero sí decir que la celebración de Huayllipantú se incorpora en el calendario escolar dentro de otras festividades escolares como el mes del mar, el mes de la patria, las celebraciones del Día de la Madre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es justamente en la escuela y en esa forma que tiene la escuela de simplificar todo, y a través de este proceso de simplificar, unificar, para que en todas las escuelas del país suceda lo mismo, el mismo día y a la misma hora, y ojalá con los mismos trajes, y con la misma música, y con las mismas muestras, que es muy de la escuela, ¿sí? Por eso creo que necesito, a propósito de la conversación a la cual la Fundación hoy día me invita, detenerme aquí como para explicar, ha hecho que esta fiesta, sobre todo en las zonas urbanas, por influencia de la escuela, haya comenzado a resignificarse o a cambiar de algunos sentidos que para las personas que no están muy vinculadas con la escuela, o donde la escuela es uno más de las instituciones que andan por ahí, ¿sí? Como la posta, los carabineros, no sé, el municipio, el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero, que andan por ahí, pero que no tienen que ver con la cotidianidad de la gente. La festividad de Huayllipantú se transformó como en una fiesta pública, ¿sí? En donde los niños se visten, donde las escuelas se preparan, donde rápidamente el comercio, primero de manera muy tímida, porque simplemente por la observación, o sea, vuelvo a insistir, sin ninguna intención, tímidamente, porque en los locales que estaban ahí en Rosas con San Pablo, en Santiago, para las personas que nos ven fuera de Santiago, hay un sector cerca del Mercado Central, que es Rosas con San Pablo, donde en los últimos 20 años, de ser un barrio que era especialista en hilos, cordones, botones, y todo lo que tenía que ver con cierre, no sé, con toda la confección, que eran 2 pasajes que habían ahí. En los últimos 20 años, uno de esos pasajes se ha ido especializando en ofrecer disfraces. Claro. Todo tipo de disfraces. Sí. ¿Sí? Y en los últimos 10 años, aparte de disfraces, piñatas. Porque un poquito, por ahí también se habían especializado varios locales en ofrecer artículos de fiestas de cumpleaños. Entonces, estos negocios que ofrecen artículos de cumpleaños, después ya por efecto de la televisión, el mercado, ya no solamente ofrecen artículos para los cumpleaños, sino que cada vez que juega la selección, bueno, ahí uno va a buscar gorros, banderas, serpentinas, después viene para el 18, otra vez va a esos locales, y después para el Año Nuevo y la Navidad, otra vez va a esos locales. Entonces, algo que era muy particular, ahora funciona todo el año, ¿sí? Entonces, cada fiesta aparece algo ahí en estas tiendas. Entonces,
uno de esos pasajes se ha especializado en ofrecer disfraces y piñatas. Y como digo, tímidamente se comenzaron a ofrecer trajes sobre todo de niñas mapuche. No sé, porque supongo que en el imaginario de la gente de Santiago los mapuches andaban desnudos y lo único que necesitaban era un tapabarro, entonces los hombres no se disfrazan, pero las mujeres sí. Entonces un vestido con algunos bordados, que era como un jumper, pero en vez de azul negro, con algunos bordados. Empiezan a aparecer piezas de cultrún, no sé, unas capelacuchas de papel plateado, claro. De cartulina. Y también hay unos de plástico, uno que tiene hijos chicos, lo ha visto, hay unas trapilacuchas de plástico, muy... ¿Y por qué digo tímidamente? Porque hoy, eso que ahí aparecido tímidamente, hoy día uno va a las grandes cadenas de supermercados como Sodimac y lo encuentra. Y en estos días uno ingresa, por ejemplo, a Mercado Libre y pone traje mapuche y aparecen. Entonces hay toda una empresa que está dedicada a la celebración de Huachipanto, porque se masificó de tal manera esto que ha sido casi obligatorio en todos los establecimientos educacionales que los niños bailen, se vistan, los colegios ya un poco más, con una comprensión un poco mayor respecto a la interculturalidad, hacen fiestas gastronómicas, muestras de comida. En los colegios de la Municipalidad de Santiago, donde no solamente hay niños mapuches, sino que hay niños haitianos, dominicanos, colombianos, peruanos. Para las personas de afuera, hay colegios en Santiago donde casi el 90% de sus matrículas son niños extranjeros. Y no estoy hablando de Europa, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, estamos hablando de los países vecinos. Entonces, esta festividad se utiliza como para hacer como el día de las nacionalidades también, entonces toda la gente lleva comida y hay diferentes tipos de muestras. Estoy diciendo eso, Alejandra, a propósito de cuál es mi experiencia con Huachipanto animal urbano y a la necesidad de explicar un poco por qué lo que nosotros podemos estar conversando aquí para algunas les suena como que extraño, porque eso no es lo que nosotros sabíamos de Huachipanto, no es lo que nosotros como celebramos Huachipanto, porque está determinado por este contexto y en la ciudad las cosas se han ido resignificando. Tanto así que una de las mayores resignificaciones de las organizaciones, las asociaciones indígenas en Santiago es tener sus propias rucas en diferentes municipios. Entonces, hay diferentes municipalidades donde van sus rucas. Entonces, los municipios han entendido que las rucas y Huachipanto van de la mano. Entonces, en estos días también hacen celebraciones y van todas las asociaciones y las personas que participan de estas asociaciones. En las rucas, que cumple con la función de acompañar los sistemas de salud a través de los programas de salud intercultural, bueno, también ahí pasan cosas muy interesantes, ¿sí? Porque claro, esas rucas ya no solamente están habitadas por dirigentes o por miembros, sino que también hay personas, la Guantuchefe, y en algunos de ellos hay machis que están haciendo una actividad. Entonces, aprovecha la celebración de Huachipanto para hacer guillipún y hacer rogativa estos días muy temprano. Y ahí aparece un poco como el medio camino con la cosa más espiritual o el trasfondo que tiene la festividad de Huachipanto, que tiene que ver con, vuelvo a insistir, y para no repetir lo que dijimos hace un año atrás, con algo que Aurora lo dijo de manera muy bella, y es que esta es una época donde uno reafirma sus compromisos. O sea, es como la renovación de un pacto. La naturaleza renueva el pacto con nosotros y nosotros renovamos el pacto con la naturaleza. Es decir, me explico.
siempre se dice que la noche del 24 o el 23 o el 25 es cuando el Sol alcanza su máxima distancia respecto a la Tierra. Sí. ¿Sí? Entonces, la celebración tiene que ver con celebrar el regreso del Sol. Claro, si nos escuchara el profe Massa de la Universidad de Chile estaría horrorizado porque diría, el Sol no se mueve, es la Tierra la que se mueve. ¿Sí? Sí, pero uno le tendría que decir al profe Massa, sí, profe, pero es desde el punto de vista del observador, no del conocimiento de la galaxia. Entonces, cuando desde el punto de vista del observador, el Sol el que regresa, es que la promesa de la vida es la que se actualiza. Porque estos días, reflexionando a propósito de esta investigación y de las conversaciones que he tenido, he tratado de ser lo más empático posible, de ponerme en la situación de los antiguos en función, a propósito de los eclipses, a propósito de una serie de cosas que han sucedido. ¿Qué significaba que el Sol no regresara? Claro, el caos. Es la muerte, es terrible, ¿sí? Claro. Entonces llegar a ese momento, y viendo los relatos de la gente más antigua, de los niños sobre todo, era un momento muy impactante porque siempre cabía la posibilidad de que el Sol no regresara. Entonces el previo era de mucha ansiedad, ¿sí? Entonces los relatos dicen que cuando aparecía Guañalfe era como un suspiro, ¿sí? Como que se salía el alma porque decía, se renovó, vuelve, la vida vuelve, ¿sí? Y ahí empezaba el sentido de lo festivo, pero no el sentido de la fiesta, sino que el sentido de la fiesta porque la alegría de constatar de que si el Sol vuelve, nosotros seguimos aquí y podemos seguir viviendo y podemos seguir ocupando este espacio en medio de la naturaleza. Entonces, creo que en la festividad todavía a nivel urbano, todavía tiene que transitar a recuperar un poco esos sentidos. Me parece bien la festividad, me parece bien lo que hace la escuela, me parece bien la celebración del feriado, todo lo que significa eso. Por último, para que la gente descanse, ¿sí? Porque es mucho el trabajo que las personas tienen. Pero si llegamos a un momento en que los chilenos, las chilenas, ¿sí? Y los extranjeros que hoy día viven en Chile, logran comprender este pacto que se renueva, yo creo que las comprensiones interculturales van a aumentar. Pero creo que todavía falta un poco. Pero estamos en eso, ¿sí? Estamos en ese inicio. Sí, súper, sí, escucha que me llega muy profundo lo que dices, Claudio, y a propósito también de la pregunta que le quiero hacer a Osvaldo, de este pacto, quisiera muy brevemente contarles que estuvimos hace poco con la Alejandra y Rolf en Canela, en Mincha Sur, ¿no? Y estuvimos conversando mucho con la gente, y también quiero relacionarlo con lo que decía la Aurora, de los temas de cómo se celebra en pandemia, ¿ya? Y de estos pactos mestizos también, ¿no? Porque, claro, Osvaldo nos hablaba un poco, la Aurora dijo sincrético, ¿no? De este vínculo entre el 24 con San Juan, ¿no es cierto? Y lo que era la celebración, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas de este solsticio. Lo que vimos ahí fue cómo la pandemia rompe el pacto, ¿ya? Y rompe el pacto de los humanos, de lo colectivo, digamos, con, en este caso, la chinita, que es la Virgen, ¿ya? En estos pueblos hay un culto, digamos, a la Candelaria, también está la Virgen del Carmen, está bueno, en fin, varias advocaciones, ¿no? ¿Y en qué sentido la ruptura del pacto, ya? En que la gente no puede bailar, en que los chinos no pueden salir,
en que la gente nos decía que, bueno, y yo, claro, nosotros preguntábamos, pero bueno, ¿por qué no van? O sea, un poco Aurora, ¿no? Lo que tú decías, ya, o sea, ¿por qué no se rebelan en el fondo, no? Y entonces decían, bueno, pero es que vienen los carabineros y nos disuelven. O sea, ¿me entiendes? No es que tengamos miedo de la pandemia misma, porque nosotros podemos cuidarnos, pero vienen los carabineros. Entonces, claro, dos cosas que quisiera decir para pasar a lo que quería conversar con Osvaldo, ¿no? Dos personas, ¿no? Un pescador que era de un baile chino, digamos, de Huentelauquén, dice, bueno, estamos castigados, la chinita nos está castigando, porque no le bailamos. Y entonces el virus sigue y entonces la pandemia sigue. Y una señora, ¿no es cierto?, más viejita, de ir a un lugar de, ¿cómo era que se llamaba? Carquindaño. Carquindaño, dice, claro, yo le digo estúpidamente, ¿no? Le digo, pero ¿por qué no van a la iglesia? ¿Ya? Entonces, porque todo el cuento y el relato era, pucha, es que ya no nos podemos juntar, es que no podemos estar juntos. Y entonces me dice, claro, es que podemos ir a la iglesia, pero voy a ir yo con mi hermana. ¿Y qué fuerza tiene eso? ¿Qué fuerza tiene eso? ¿Cómo nos va a escuchar ya la Virgen? Porque esto es de todos, esto es de una comunidad. Entonces, quiero decir también que en estas comunidades mestizas, digamos, el pacto, este pacto de reciprocidad, este pacto de don, ¿no es cierto?, que hay con las divinidades, se ha roto, ¿ya? Y entonces, si lo sumamos eso a la pandemia, ¿ya? O sea, cómo la pandemia, digamos, está haciendo esa ruptura, ¿ya? A mí me quedó, digamos, el corazón muy acongojado, ¿no es cierto?, pensando que, claro, acá en la ciudad muchas veces nosotros alegamos, no, ay, qué atroces, que no podemos salir, es que esto, es que no podemos ir a tomar los aguas, no sé qué, pero la gente no puede salir a realizar su pacto ya con la chinita. Entonces, pucha, que nos da, digamos, para pensar esto que estamos viviendo. Eso quería decir. Y a propósito, entonces, Osvaldo, te quería preguntar, ya, ¿cómo ves tú ahora, cómo lo estás viviendo también tú, luego de haber, yo sé, con la Margot posiblemente haber atravesado y haber vivido muchos San Juanes, muchos Huachipantu, muchas cosas en el terreno? ¿Cómo ahora lo vives? ¿Cómo lo sientes, digamos? ¿Cómo ahora, digamos, en este contexto y en este periodo histórico, digamos? Mira, ha ocurrido un fenómeno muy especial. Desde hace ya algunas décadas, los llamados conjuntos folclóricos tomaron, digamos, no voy a decir la posta, la idea, a través de algunas sugerencias, de celebrar en comunidad la noche de San Juan. Por ejemplo, fíjate que acá en la agrupación de folcloristas de Puente Alto y provincia de Cordillera ya llevan 20 años celebrando la noche de San Juan. Y te puedo contar que yo asistimos con Margot muchísimas veces con ellos, ya, donde los grupos presentaban trabajos relacionados con la noche de San Juan. Y en un momento, cerca de las 12, la hacían en un parque, en el Parque Gabriela. Y un grupo iba a hacer la prueba, por ejemplo, de las papas, había en un lado, en otro estaban los espejos, en otro estaban los tiestos con agua, en otra parte que había una higuera, podían ir a tocar guitarra, había fogatas, había braseros en distintos lugares del parque, de tal manera que tú podías ir recorriendo esos lugares. Hoy día se va a celebrar en forma virtual. Los grupos se van a conectar, van a ser 7 conjuntos, que algunos van a hablar de la comida, otros van a hablar de las pruebas, otros de los enguindados, las mistelas, suponte. Pero van a estar todos unidos, es decir, han ido transformando esto, que los tiene separados, pero a la vez, como estamos nosotros acá, imagínate, ¿cuándo años atrás íbamos a estar pensando que íbamos a estar hablando con doña Aurora, que está en Guara, y nosotros estamos acá y otra persona está por allá? No. Entonces, esto nos permite establecer esa comunicación.
¿ya? Sí. No debemos olvidar que para nosotros la comida es algo, es la comunión. Y esto de realizar estas reuniones, aunque sean conversas, así como lo estamos haciendo nosotros, es para que nos sintamos unidos con otros que también sienten como uno. Y que esto va a estar reflejado en las comidas, en los brindis, en las mistelas, en las pruebas, en el fuego que está representado en los braseros, o en lo que tú quemas, en último caso, hasta aunque sea un incienso. ¿Te fijas? Todo esto nos sirve a nosotros como unión. Y han sido los conjuntos de proyección folclórica los que han ido reactivando en distintas partes. En Concepción, el profesor José Antonio Rivas descubrió que sus alumnos van de muchas zonas de Ñuble y de Maule, de distintas partes. Entonces, creó la mateada de la noche de San Juan. Sí. Entonces, donde ellos se juntaban en torno a un brasero a tomar mate con punta, pero con poca punta el mate, eso sí, ¿ya? Y cada uno iba explicando cómo había vivido él cuando niño la noche de San Juan y cómo la estaba viviendo su comunidad ahora. Y era impresionante el vínculo que se estableció entre esos alumnos que participaron. Partió el profesor Rivas con muy pocos alumnos celebrando la mateada y ahora lo van a celebrar igual como a través del Zoom. Le están invitando que tengan su mate en la casa y que conversen acerca de esto, ¿te fijas? Y no se te debe olvidar que antiguamente era tradición también que se engordaran, era lo que se celebraban más que los cumpleaños, eran los santos en todas partes. Y por eso que decían que los pavitos que lo estaban engordando, cuando ellos gritan decían entre julio y julio, entre julio y julio, entre junio y julio, porque ese era el momento que lo iban a llevar y hasta ahí llegaban nomás porque lo iban a vender, lo iban a asar y todo eso. ¿Te das cuenta? Fíjate, todo esto, ya, yo te voy a decir que a mí me llegó de regalo empanadas. Me llegaron hoy día, sopaipilla y vino navegado, que lo único que tienen que hacer es calentarlo y listo. Fíjate, y esto lo hicieron folcloristas de Puente Alto, que me lo vinieron a dejar especialmente, que yo les dije, ustedes son un delivery San Juan, Huerquien, una cosa así, porque hablamos también del Huechipantu, del Machacmara, que era fundamental aquello. Porque fíjate que años atrás, en la SCD, nos dimos cuenta de esto del Año Nuevo y sacamos un póster que se colocó en todas las estaciones de metro. Y también hicimos con el Foucault, con los folcloristas, con el Foucault, un pasacalle por el centro de Santiago con los personajes de leyenda y repartiendo en pequeños folletos explicando cómo se hacían las pruebas. Y aún más, a la salida de algunos metros se regalaron elementos para que la gente pudiera llegar a cocinarlo. Qué bonito. Eso se hizo. Desgraciadamente se pudo hacer un puro año nomás, porque la idea nuestra era haber intervenido todos los años con esto, ¿ya? Pero bueno, algún día volveremos a hacerlo. Entonces, yo ahora veo que hay muchas familias, muchísimas familias, que lo celebran internamente. Antes uno compartía con los vecinos muchísimo, pero son los folcloristas los que en este momento han tomado la rienda de esto y lo están realizando. Qué bonito. Sí. Gracias, Osvaldo. Ya estamos, se nos fue volando, estamos ya casi terminando nuestra once de hoy y les queríamos, como siempre, pedir un mensaje a cada uno de ustedes que nos quieran transmitir, a nosotras obviamente, pero por sobre todo a las personas que nos vean y que nos están viendo en este momento. Así que, Aurora, te escuchamos, luego, si le parece, a Osvaldo y terminamos con Claudio, y gracias. Bueno, más que nada, agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a los ancestros por
porque nos han unido en este camino de luz. Y esperar con toda nuestra fuerza espiritual, la energía, a renovar y empezar lo que hoy día es preocupante para nosotros todavía, el tema alimentos. El tema alimentos va a ser muy fuerte después de esta pandemia, a guardar las semillas, a pedir una nueva fertilidad de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y la esperanza de que volvamos a hacer este universo, esta Pachamama en amor, en armonía y en equilibrio, en reciprocidad. Con las palabras que nuestros ancestros nos enseñaron, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo tenga lo necesario y a nadie le falte nada. Así sea. Jayaya, Jayaya. Jayaya. Gracias, Aurora. Osvaldo. Mira, recordarle a la gente que es necesario juntarse porque estas cosas son comunión, es compartir. Y delante Claudio se recordaba de algo, que nos hacían bañarnos con agua helada. Y a uno se le encogía hasta el alma, sobre todo a los varones. ¿Ya? Claro, era verdad. Entonces, fíjate que todavía en el Maule, nosotros al interior de Linares, ahí por Dari, también empezaron a celebrar la noche de San Juan, ¿ya? Y la gente se empezó a acordar, aparte de eso, iban, bueno, ahora con pandemia, capaz que lo estén haciendo, a bañarse al estero de Ray. Al amanecer, de 24, Sí, un malestar. unas pocas horas más. De tal manera que pedirle a toda la gente que esto nos representa, que conversen con su familia y se van a encontrar que hay un mundo increíble, que lo tenemos ahí. Basta que empecemos a conversar. Yo les habría contado tanto. Ustedes sabían, por ejemplo, que cuando hay una persona que está agonizando, por así decirlo, en esta fecha, ustedes se van a reír un poquito, pero se decía, esperemos que no se muera hasta la noche de que empieza, del 23 hasta el 24. ¿Y por qué? Porque San Juan invita a jaranear, a remoler a San Pedro. Claro. Quedan las puertas del cielo solas. Entonces el que muere esa noche pasa cuspaíto para el cielo, nadie le toma cuenta cómo se portó ni nada. Todo lo contrario. Y si llegan justo los tres arriba, suponte que tú que falleció, justo, le dice, oiga, ¿y ustedes dónde andaban? Miren cómo tienen las ropas, tienen que limpiarse antes de volver al cielo. San Juan y San Pedro, ¿ya? En Chiloé, por ejemplo, lo ven de repente que andan a caballo por los caminos. Por acá en el norte chico, a mí me hablaban también gente del lugar que salían a caballo a remoler. Y por eso que los guasos que salían esa noche a caballo gritaban en ciertos momentos del camino porque no querían encontrarse con ellos así de repente. Claro. Exactamente. Todo eso, estamos llenos de esto. Es un mundo que tenemos que descubrir. Y la otra cosa maravillosa, que yo invito a todo el mundo que vayan mañana, pasado mañana, a ver cómo la naturaleza está renaciendo. Empiezan a aparecer los primeros brotecitos, las flores como que tratan de empezar los botones a surgir. Es la naturaleza, que respiremos naturaleza, que la respetemos. ¿Ya? Yo en un rato más tengo que ir a azotar un arbolito que se nos cortó muy bien este año. Vamos a ver qué va a pasar con él el próximo y ahí les cuento. Eso. Gracias, Osvaldo. Ya. Claudio. Estás con tu Está silenciado. micrófono apagado. Eso. Ahora Ahí sí. Sí.
Recordarles a las personas que debemos recuperar el sentido de comunidad. O sea, creo que todos estamos conscientes de que de esta no salimos solos ni solas, salimos todos juntos. Y eso se llama hacer comunidad. Y a no dar por hecho los pactos. No solamente los pactos con la naturaleza, los pactos sociales, los pactos familiares, los pactos que se hacen los amantes, los amigos, padres e hijos, hijos a padres, las familias. No darlos por hecho, sino que renovarlos. Porque en cada renovación, lo que se renueva no es lo dicho, es la esperanza de ser mejores, siempre. Huachipantus es la oportunidad de renovar nuestro pacto con la naturaleza, pero también es la oportunidad que tenemos todos de renovar nuestros pactos entre todos. Insisto, los pactos no pueden ser dados por hechos. Siempre tienen que ser revisados y renovados, como la vida misma. ¿Cierto, profesora? Así es, Claudio. Muchas gracias. Sí, queremos agradecerles a todos, todas quienes nos acompañaron en este capítulo que, como decíamos, es muy especial, porque también quisimos empezar la hora de la 11 Guacha, este proyecto con la esperanza de reencontrarnos. Entonces, agradecemos profundamente también las palabras de Claudio, que en este nuevo ciclo se renueva también nuestro pacto con la Cátedra Indígena y contigo. Agradecerle las palabras a Aurora, a Osvaldo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sin duda nos vamos con muchas reflexiones, con harto que pensar, y como decía Claudio, bueno, a pensar en estos pactos y en cómo hacemos comunidad hoy en día y con la pandemia en la que estamos. Así que, bueno, agradecerles a todas y todos quienes también nos hayan acompañado el día de hoy, nos hayan escuchado. Como siempre, hay que pasar el anuncio, que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, así que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos pueden escuchar por Spotify también, y que esperamos que este nuevo ciclo, tanto a nivel nacional, planetario, y también de la 11 Guacha, continúe, fructifique, y como decía Osvaldo, los próximos días vamos a seguir viendo los brotes de la naturaleza que se va mostrando y que va creciendo y va aumentando, así que esperemos que así sea. Un abrazo enorme a todos, a Fernanda, Sonia, Claudio, Aurora, Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y a todos quienes nos acompañan en esta hora de la 11 Guacha, nos vemos en un próximo capítulo, así que hasta la próxima. Oye, muchas gracias. A toda nuestra comunidad, ya que esta comunidad virtual que hemos ido creando en la 11 Guacha, a la Aurora, a Osvaldo, a Claudio, que nos han acompañado durante todo este año, han estado con nosotras, y creo que hemos ido haciendo un pequeño germen, ya que vamos a tener que ir a mirarlo, como decía Osvaldo, a ver cómo crece. Yo tengo toda la esperanza de que esta comunidad que estamos haciendo durante todo este año sí donará unas flores muy bellas. Eso tengo la convicción. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Cuídense. Bien. Chao. Gracias. Chao. Cuídense mucho.